Bueno, continuando, el producto vectorial o producto cruz o producto exterior también se le llama. ¿Esto qué nos da como resultado? Bueno, nos da como resultado un vector, nuevamente un vector. ¿Qué características tiene este vector? Que es un vector perpendicular a los vectores base y es un vector no nulo. Ajá. Entonces siempre va a ser perpendicular a los vectores base, es decir, su ángulo con cualquiera de los dos vectores que ocupemos como base, el ángulo que va a tener es de 90 grados. Y además otra de sus características, recordemos que es que solamente se da en 3 dimensiones. Eso lo debemos de tener muy claro. Entonces, ¿cómo se encuentra este producto vectorial o producto cruz? Bueno, miren, si tenemos dos vectores A y B, entonces A cruz B, podemos nosotros hacer un arreglo matricial en donde las componentes del vector A serían AX, AY y AZ. Las componentes de mi vector B serían BX, BY y BZ. Entonces, aquí tenemos I, aquí tenemos J y aquí tenemos K. ¿Cómo realizamos este producto cruz? Bueno, la primer componente la voy a obtener eliminando mi primer columna, de tal manera que los elementos que me van a quedar serían los de J y los de K. Entonces me quedaría AY, AZ, BY, BZ. Ya tengo mi primer componente. Esto es en la dirección Y, es decir, en la dirección X. Luego, la segunda componente siempre la voy a anteceder el determinante por un signo negativo. Y ahora suprimo la segunda columna, de tal manera que me queda AX, AZ. Y luego tenemos BX, BZ. Esta es en la dirección Y, por eso ponemos J. Y posteriormente, la tercer componente la vamos a obtener suprimiendo la tercera columna. Es decir, mis elementos AX, AY, BX y BY. Y esto me va a dar la dirección Z. K. Lo ponemos entre corchetes, ¿por qué? Porque lo que vamos a obtener de aquí es un vector. Vean ustedes que aquí en ningún momento me está diciendo que sume esta componente con esta. Tengo aquí una coma. Esto me indica que cuando resuelva este determinante, esa va a ser mi componente en la dirección X. Cuando resuelva este determinante, una vez ya resuelto, lo multiplico por este signo negativo y el resultado me va a dar la dirección Y, y de este tercer determinante me va a dar la dirección Z. Voy a obtener como resultado un vector no nulo. Ahora bien, entonces, para recordar un poco cómo realizamos un determinante de una matriz de 2 por 2, bueno, simplemente cuando tengo una matriz de 2 por 2, por ejemplo, tengo A, B, C y D, recordemos que siempre vamos a multiplicar A por D, y luego menos lo que nos dé el producto de C por B. Y este va a ser el resultado de mi determinante. Ahora, aquí lógico es que vamos a utilizar la ley de los signos, es decir, si uno de estos dos es negativo, al multiplicarlo pues me daría menos. Eso implica que este primer término sería negativo. A menos que los dos fueran negativos o los dos sean positivos, eso implica entonces que mi primer término va a ser positivo. Después, cuando realicemos la diferencia, si uno de estos dos elementos es negativo, eso implica que al multiplicar este producto me va a dar menos. Entonces, menos por menos, este signo se va a convertir en más. Entonces, debemos de tener cuidado en eso. Ahora bien, así es como se realiza nuestro producto punto, nuestro producto cruz. Me equivoqué. Y entonces, vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a darle ahora valores. Supongan que tengo estos elementos que son C, menos 1, 2, menos 1, menos 3. Y luego el vector D, sus componentes son 4i menos 5j más 6k. Entonces tenemos dos vectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un producto vectorial. Entonces,
vamos a obtener C cruz D. ¿Se dan cuenta cómo debemos de pronunciar de manera adecuada cuando vamos a realizar nuestras operaciones? Ahorita no dije tampoco C por D, como les he insistido, debemos de indicar de qué manera vamos a multiplicar. Si nosotros ponemos esto C.D, esto indica que voy a hacer una multiplicación escalar. En este caso C cruz D indica que voy a hacer una multiplicación vectorial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero ponemos los elementos de mi primer vector, en este caso C, es menos 1, 2 y menos 3. Menos 1, 2 y menos 3. Y luego en la parte inferior, en la segunda fila, voy a poner las componentes de mi segundo vector, 4, menos 5 y 6. 4, menos 5 y 6. Entonces, ya que tengo esto, voy a empezar a formar mis determinantes. Recordemos que mi primer determinante lo obtengo suprimiendo la primera columna. ¿Cuáles elementos me quedan? Pues me queda 2, menos 3, menos 5 y 6. Entonces tengo 2, menos 3, menos 5 y 6. La dirección I. Pongo coma. Y luego recuerden que siempre lo voy a anteceder por un signo negativo. Ahora suprimo la segunda columna. Me quedan menos 1, menos 3, 4 y 6. Menos 1, menos 3, 4 y 6. Esto me da la dirección Y. Y luego la tercer determinante lo voy a obtener suprimiendo la tercera columna. En este caso los elementos que me quedan son menos 1, 2, 4 y menos 5. Menos 1, 2, 4 y menos 5. Eso me da la dirección Z. Entonces, lo que voy a hacer ahora ya nada más es ir resolviendo mis determinantes. Entonces, este primer determinante, ¿qué es lo que voy a hacer? Este lo voy a hacer paso por paso, poco a poco vamos a ir suprimiendo pasos. Entonces voy a multiplicar 2 por 6. Y luego le voy a poner el signo negativo. Y luego multiplico menos 5 por menos 3. Y ya realicé mi primer elemento. Entonces, coma. El segundo lo antecedo por un signo negativo que es este. Entonces abro dos paréntesis. Multiplicaría menos 1 por 6. Menos 4 por menos 3. ¿Están de acuerdo? Menos 1 por 6. Menos 4 por menos 3. Y luego voy a resolver mi tercer determinante. Voy a multiplicar aquí menos 1 por menos 5. Menos 1 por menos 5. Menos 4 por 2. 4 por 2. Y entonces eso me dará como resultado mi nuevo vector. Entonces, aquí 2 por 6, positivo, me da 12. Menos, y luego tengo menos por menos, más 5 por 3, 15. Este menos es el que dejé aquí, este menos por menos me dio más. Nos vamos con el segundo. Menos, el signo menos lo sigo conservando y tengo menos 1 por 6, menos 6. Luego tengo menos, este menos, y luego tengo más por menos, menos 4 por 3, 12, menos 12. Y vean que pongo doble paréntesis para que primero resuelva el interior, y ya que esté resuelto todo esto es cuando voy a multiplicar por este menos. Y luego tendremos menos por menos, más 1 por 5, 5, menos el menos exterior, y luego más por más 4 por 2, 8. Entonces, ya nada más lo que voy a hacer ahorita pues es resolver estas operaciones. Me quedaría menos por más, menos 12 menos 15, me queda menos 3. Del segundo sigo conservando el signo negativo y al interior tendría menos 6, luego menos por menos, más menos 6 más 12, me queda 6. Y luego tendría 5 menos 8, menos por más, menos 5 menos 8, menos 3. Ya tendría este elemento. Lo único que me falta aquí es multiplicar este menos por este valor. Entonces, mi vector, a final de cuentas, que me quedaría es menos 3, menos por más, menos 6,
menos 3. Y este vector que encontré es el vector C cruz D. ¿Qué características tiene? Es un vector no nulo y además otra de sus características es que es perpendicular a los vectores base. ¿A cuál vector? ¿A C o a D? A cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos lo cumple. De hecho, si alguien dice, bueno, es que no estoy seguro, ¿cómo puedo saber que efectivamente es un vector perpendicular? Bueno, pues simplemente para ello, ¿cuál es la condición que se debe de cumplir para que este vector sea perpendicular? Pues que el ángulo sea de 90 grados, ¿verdad? ¿Y sabemos cómo sacar un ángulo entre dos vectores? Pues claro que lo sabemos hacer. Bueno, pues entonces lo realizamos para verificar. Entonces tendríamos ángulo es igual a coseno a la menos 1. Y voy a agarrar, por ejemplo, el vector C, porque se supone que con los dos es perpendicular. Entonces ponía C punto C cruz D. ¿Están de acuerdo que C cruz D nos dio como resultado ese vector? Entre la magnitud de C por la magnitud de C cruz D. Entonces, vamos a continuar resolviendo. Coseno a la menos 1 de C. ¿Cuánto vale C? Sus componentes son menos 1, 2, menos 3. Y luego punto C cruz D. ¿Y C cruz D qué nos dio como resultado? Pues nos dio este vector. Menos 3, menos 6, menos 3. Vamos a dividirlo entre la magnitud de C. Sería menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Raíz cuadrada. Y luego tenemos menos 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Raíz cuadrada. Entonces continuamos. Ángulo es igual a coseno a la menos 1 de, aquí tenemos que realizar un producto punto. Entonces tendríamos menos por menos más 1 por 3, 3. Luego más por menos, menos 2 por 6, 12. Luego menos por menos, más 3 por 3, 9. Y en el denominador vamos a tener 1 más 4, 5 más 9, nos dan 14. La raíz de 14 por la raíz de, aquí tendríamos 9 más 36, 45, 45 y 9, 54. La raíz de 54. Entonces, inmediatamente vean ustedes que aquí al tener 3 más 9, 12 menos 12, esto tiende a 0. Si tenemos 0 entre cualquier cantidad, pues esto se anula. Y entonces tendríamos coseno a la menos 1 de 0, esto es igual a 90 grados. Si ustedes hacen esto mismo, que de hecho les recomendaría que lo hagan para que lo verifiquen. Si se supone que con los dos es perpendicular, ahora hay que sacar el ángulo. Pero en lugar de con C, ahora sáquenlo con D. Ángulo es igual a coseno a la menos 1 de D punto C cruz D. Entre la magnitud de D por la magnitud de C cruz D. C cruz D es un nuevo vector, ¿verdad? Que nos dio. Hagan esta operación y van a ver que el ángulo les debe dar de 90 grados. ¿Por qué? Porque el resultado siempre es un vector que es perpendicular a ambos vectores base. Bueno, nos vemos en el siguiente video, por favor.